Bienvenidos. En este tramo final de nuestro viaje nos enfrentaremos a los dos grandes maestros de la vida, el tiempo y la muerte. Son los temas más difíciles, los que la mayoría de nosotros evitamos. Pero los estoicos nos enseñaron que ignorarlos es ignorar la vida misma. En esta sección descubriremos que el tiempo no es un enemigo que se nos escapa, sino un tesoro que se nos presta. Y que la muerte no es un castigo, sino la fuerza más poderosa para hacernos vivir. Exploraremos cómo la conciencia de nuestra propia mortalidad no es una fuente de miedo, sino la llave para vivir con un propósito, con una urgencia y con una gratitud que el mundo no nos puede quitar. Prepárense para cambiar su relación con lo inevitable, porque al aceptar el final encontrarán la única forma de vivir de verdad. Parte 4. La conciencia de la muerte y la temporalidad. Los estoicos nos recuerdan que la muerte no es algo que debamos temer, sino algo que debemos usar como una guía. Nos enseña el valor de cada momento. En este tramo final de nuestro viaje, nos enfrentaremos a los dos grandes maestros de la vida, el tiempo y la muerte. Son los temas más difíciles, los que la mayoría de nosotros evitamos. Pero los estoicos nos enseñaron que ignorarlos es ignorar la vida misma. En esta sección descubriremos que el tiempo no es un enemigo que se nos escapa, sino un tesoro que se nos presta. Y que la muerte no es un castigo, sino la fuerza más poderosa para hacernos vivir. Exploraremos cómo la conciencia de nuestra propia mortalidad no es una fuente de miedo, sino la llave para vivir con un propósito, con una urgencia y con una gratitud que el mundo no nos puede quitar. Prepárense para cambiar su relación con lo inevitable, porque al aceptar el final encontrarán la única forma de vivir de verdad. 31. No actúes como si fueras a vivir por 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras esté en tu poder, sé bueno. Marco Aurelio. Amigos, imaginen por un momento que la vida es como un atardecer. Cada día que pasa, el sol se acerca un poco más al horizonte. La mayoría de nosotros, sin embargo, vivimos como si el sol nunca fuera a ponerse. Posponemos nuestros sueños, ignoramos a las personas que amamos y dejamos que el día se vaya en distracciones, pensando que siempre habrá un mañana. Pero el sabio emperador Marco Aurelio, que vivió con una conciencia constante de la muerte, nos dejó una de las verdades más liberadoras y poderosas que existen. No actúes como si fueras a vivir por 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras esté en tu poder, sé bueno. Esta frase es una bofetada de realidad a la procrastinación y a la indiferencia. La muerte no es un enemigo, es un maestro. Es el único evento que nos da una perspectiva real de lo que es verdaderamente importante. Nos recuerda que no tenemos un tiempo ilimitado. Permítanme un ejemplo. Imagina a dos personas que son vecinas. La persona A vive como si tuviera 10.000 años. Su lema es, lo haré mañana. Si tiene una idea de negocio, la pospone. Si tiene que resolver un conflicto con un ser querido, lo deja para otro día. Si quiere ser una mejor persona, pospone el trabajo interno. Vive como si el atardecer estuviera a siglos de distancia. Ahora mira a la persona B. Ella vive con la conciencia de que la muerte acecha. No vive con miedo, sino con un profundo sentido de urgencia. Si tiene una idea, la pone en marcha hoy mismo. Si un ser querido la lastima, la perdona hoy mismo. Y si quiere ser una mejor persona, trabaja en ello cada día, en cada acción. Su mantra no es «lo haré mañana», sino «lo haré ahora».
Marco Aurelio nos enseña que la conciencia de nuestra propia mortalidad no es algo para temer, sino algo para usar como una guía. Nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa. Nos libera de la tiranía de la prisa y nos da la libertad de vivir con propósito y con virtud en este mismo instante. El atardecer va a llegar, ya sea que te quejes de él o lo admires. La pregunta es, cuando el sol se ponga, ¿habrás vivido de tal manera que puedas mirar al cielo con orgullo? Así que, la próxima vez que sientas el impulso de posponer algo importante, detente y recuerda la sabiduría de Marco Aurelio. No actúes como si el sol fuera a brillar por siempre. Usa el tiempo que tienes, porque la única cosa que te llevarás al final no son tus posesiones, sino la persona en la que te convertiste. 32. La muerte es una parte inevitable de la vida. No la temas, acéptala. Séneca. Amigos, piensen en la vida como un gran viaje en carretera. El auto es su cuerpo y la carretera es el tiempo. A lo largo del camino, disfrutan del paisaje, de las personas que suben al auto, de la música que suena en la radio. Pero a lo lejos, en el mapa, ven una última curva, la curva del final. Y en lugar de disfrutar el camino, muchos de nosotros nos pasamos el viaje con miedo, preocupados por esa última curva. La tememos, la evitamos y al final no disfrutamos del viaje. El sabio Séneca, en su infinita sabiduría, nos dio la clave para vivir el viaje sin miedo. Nos dijo, la muerte es una parte inevitable de la vida, no la temas, acéptala. Esta frase es una bofetada de realidad a nuestra sociedad, que a menudo ve a la muerte como un enemigo. Séneca nos dice que la muerte no es un enemigo, es un hecho. Y al aceptarla, en lugar de temerla, nos liberamos para vivir de verdad. Permítanme un ejemplo. Imagina a dos personas. La persona A vive con miedo a la muerte. Evita pensar en ella, evita hablar de ella y evita tomar riesgos. No viaja porque podría tener un accidente, no se arriesga a amar porque podría perder, no emprende porque podría fracasar. Vive en una burbuja de seguridad, pero la burbuja es una prisión. Su miedo a la muerte le quita el color a la vida. Ahora mira a la persona B. Él ha aceptado la muerte. Sabe que la última curva del camino es inevitable. No vive con miedo, sino con un profundo sentido de propósito. Se arriesga a amar, a viajar y a emprender. Sabe que la vida es finita y por eso cada día es un regalo precioso que debe ser vivido al máximo. No se preocupa por el final. Se enfoca en disfrutar el camino. Séneca nos enseña que el miedo a la muerte no es más que una ilusión. Nos hace sufrir dos veces, una en el presente con el miedo y otra en el futuro con el final. Al aceptar la muerte, nos liberamos del miedo y nos damos el regalo de vivir con urgencia y compasión. Así que, la próxima vez que el miedo a la muerte te detenga, recuerda la sabiduría de Séneca. La muerte no es un fracaso, es el final natural del viaje. Acepta que la última curva está ahí y en lugar de temerla, vive el camino con tanta pasión y alegría que, cuando llegue el final, puedas mirar hacia atrás y decir, ¡qué viaje tan increíble he tenido! 33. El tiempo es la única cosa que no se puede recuperar. Epicteto. Amigos, imaginen por un momento que la vida es como una jarra de cristal. Dentro de ella hay una cantidad finita de arena, y cada grano de arena que cae es un momento de tu vida. Puedes usarlo para construir un castillo, para dibujar una obra de arte, o puedes simplemente dejar que se deslice entre tus dedos y se pierda para siempre. El gran filósofo Epicteto, un hombre que valoraba cada momento de su vida, nos dio la verdad más importante sobre el tiempo.
El tiempo es la única cosa que no se puede recuperar. Esta frase es una bofetada de realidad a la idea de que podemos posponer la vida para un día que no existe. Nos enseña que puedes perder dinero y recuperarlo. Puedes perder la salud y a veces recuperarla. Pero el tiempo, una vez que se ha ido para siempre. No hay vuelta atrás. Permítanme un ejemplo. Imagina a dos personas en un parque. La persona A está sentada en un banco con su teléfono en la mano, desplazándose por las redes sociales, viendo videos de gatos, discutiendo en línea. No se da cuenta de la jarra de arena de su vida. Un grano de arena tras otro se desliza y se pierde en el vacío. Al final del día mira a su alrededor y se da cuenta de que no hizo nada. La oportunidad de vivir ese momento se ha ido para siempre. Ahora mira a la persona B. Ella también está en el parque. Su jarra de arena está cayendo. Sabe que cada momento es un tesoro. En lugar de mirar su teléfono, se detiene a admirar un árbol. Habla con su hijo con atención. Siente el sol en su piel. Está usando cada grano de arena, cada momento, para construir algo. Un recuerdo, una conexión, un momento de paz. Epicteto nos enseña que no podemos detener el flujo de la arena. La jarra se vacía sin importar lo que hagamos, pero sí podemos controlar cómo usamos cada grano de arena. Podemos ser dueños de nuestro tiempo en lugar de ser sus víctimas. Así que, la próxima vez que te encuentres perdiendo el tiempo, detente y mira la jarra de arena y pregúntate, ¿estoy usando este momento o estoy dejando que se me escape? Porque en esa pregunta encontrarás el poder de vivir tu vida con intención y propósito. 34. La vida es como un drama, no importa cuánto dure, sino lo bien que la interpretes. Epicteto. Amigos, piensen por un momento que su vida es un gran drama en un teatro. El universo es el dramaturgo. Él escribe el guión, el libreto de la obra, con sus altibajos, sus personajes y sus eventos inesperados. El guión de la vida tiene escenas trágicas, como la pérdida de un ser querido. Escenas cómicas, como un error embarazoso que se vuelve divertido. Y escenas de triunfo, como el éxito en un proyecto. El gran filósofo Epicteto, un hombre que se veía a sí mismo como un simple actor en el drama de la vida, nos dio una de las frases más liberadoras y poderosas que existen. La vida es como un drama. No importa cuánto dure, sino lo bien que la interpretes. Esta frase es una bofetada de realidad a la queja de que la vida es injusta. Nos enseña que no podemos elegir el guión, no podemos decidir cuánto va a durar la obra, pero sí podemos decidir una cosa, el papel que interpretamos. No podemos elegir lo que nos sucede, pero podemos elegir cómo reaccionamos a ello. Permítanme un ejemplo. Imagina que estás en la obra de la vida y el guión te ha asignado el papel de un personaje que enfrenta una enfermedad grave. La persona A podría interpretar este papel de la peor manera posible. Se lamenta, se queja, se niega a aceptar su papel. Llora, se llena de amargura y le grita a la audiencia, ¿por qué me dieron este papel? Esto es injusto. Su interpretación es terrible y al final la obra es un desastre. Ahora mira a la persona B, que también ha recibido el mismo papel. Ella, con la sabiduría de Epicteto, acepta el guión. No se queja. En su lugar, decide interpretar el papel de la mejor manera posible, con coraje, con dignidad, con compasión. Se convierte en una inspiración para otros. Al final de la obra, la audiencia no se lamenta por el personaje, sino que se levanta y aplaude por la increíble interpretación.
La vida no es un drama que elegimos, es un drama en el que somos actores, y la verdadera felicidad no está en el guión, sino en la calidad de la actuación. Epicteto nos invita a ser actores conscientes, a no quejarnos de nuestros papeles, por más difíciles que sean, sino a aceptarlos con gracia. Nos invita a dar la mejor interpretación que podamos, con coraje y con virtud, porque al final del día, lo que importa no es lo que nos sucede, sino cómo elegimos vivirlo. Así que, la próxima vez que te quejes de tu vida, detente y pregúntate, ¿estoy interpretando mi papel de la mejor manera posible? ¿Estoy actuando con la dignidad y el coraje que merecen mis desafíos? Porque en esa pregunta encontrarás el poder de transformar tu guión en una obra maestra. 35. No te preocupes por tu pasado, no puedes cambiarlo. No te preocupes por tu futuro, no puedes predecirlo. Vive en el presente. Epicteto. Amigos, piensen por un momento que su mente es un barco que navega en un mar inmenso, y el barco está atrapado en una niebla espesa. En la niebla, miras por el retrovisor y ves los fantasmas del pasado, los errores, los arrepentimientos, las oportunidades perdidas, y miras por el parabrisas y ves la niebla del futuro, las preocupaciones, las ansiedades, los miedos. El barco no se mueve, está inmovilizado, aterrorizado, viviendo en un lugar que no existe. El gran filósofo Epicteto, que nos enseñó a encontrar la paz en la adversidad, nos dio la clave para disipar la niebla con una frase que es un faro de sabiduría. No te preocupes por tu pasado, no puedes cambiarlo. No te preocupes por tu futuro, no puedes predecirlo. Vive en el presente. Esta frase es una bofetada de realidad a la ansiedad y a la depresión. Nos enseña que la única realidad, el único lugar en el que la vida realmente sucede, es el ahora. El pasado es una historia, el futuro es una imaginación, y vivir en cualquiera de los dos es una forma de no vivir. Permítanme un ejemplo. Imagina a una persona que ha cometido un error financiero en el pasado. Se endeudó y perdió su casa. Años después, su mente sigue atrapada en el pasado. Se dice a sí mismo, si tan solo no hubiera hecho eso. Vive con el arrepentimiento, con la culpa, con una historia de lo que pudo haber sido. Su barco está anclado en la niebla del pasado y no se mueve hacia un futuro mejor. Ahora mira a otra persona que vive con miedo al futuro. Su mente está llena de ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasaría si me enfermo? ¿Qué pasaría si la economía colapsa? Su barco, aunque no se ha movido, ya ha naufragado en la niebla del futuro. Epicteto nos invita a ser como el capitán sabio, un capitán que reconoce que no puede cambiar el pasado y no puede predecir el futuro, pero sí puede hacer algo con el timón en este mismo instante. Puede elegir el rumbo, puede ajustar las velas, puede mirar el sol que brilla sobre el océano. Vivir en el presente no es una evasión. Es un acto de profundo coraje, es el acto de soltar las anclas del pasado y las velas de la ansiedad del futuro. Es el acto de poner toda tu energía y tu atención en el único momento en el que realmente puedes actuar. Así que, la próxima vez que tu mente intente llevarte a la niebla del pasado o a la del futuro, detente y recuerda el faro. Deja de mirar el espejo retrovisor o el parabrisas de tu vida y enfócate en lo que está justo frente a ti, porque la vida no es un destino, es una serie de momentos y la verdadera paz se encuentra al vivir cada uno de ellos. 36. Cada día es una vida en miniatura. Séneca. Amigos,
Piensen por un momento en una vida, no en una vida de 80 años, sino en una vida de 24 horas. Esa vida comienza al amanecer, con el sonido de su despertador. En esa vida tienen una serie de decisiones. ¿Qué van a comer? ¿A quién van a llamar? ¿Qué van a crear? Y esa vida termina al anochecer, cuando se van a dormir. El sabio Séneca, en su infinita sabiduría, nos dio una verdad que, si la entendemos, nos libera del peso del futuro y el pasado. Nos dijo: cada día es una vida en miniatura. Esta frase es una bofetada de realidad a la idea de que la vida es un ensayo general para un futuro que nunca llega. Séneca nos dice que la vida no es un evento futuro, es una serie de amaneceres y atardeceres. Y la calidad de tu vida no se mide por la cantidad de años, sino por la calidad de tus días. Permítanme un ejemplo. Imagina a dos personas, ambas se enfrentan a un día como cualquier otro. La persona A vive su día como si fuera una simple escala en el camino a un destino mejor. Se levanta y, en lugar de vivir el momento, vive en la mente. Se preocupa por lo que va a pasar en la tarde. Se lamenta por un error que cometió en la mañana. Pospone la alegría para el fin de semana. Al final del día se da cuenta de que ha vivido un día vacío, sin propósito. La vida en miniatura de ese día fue un fracaso. Ahora mira a la persona B. Él se levanta con la conciencia de que cada día es una vida en miniatura. Se enfoca en lo que está frente a él. Habla con su hijo con atención plena, como si fuera la última vez. Trabaja en su proyecto con pasión, como si fuera la última oportunidad. Al final del día, se acuesta con una sensación de satisfacción y paz. Ha vivido un día lleno de propósito, de gratitud y de alegría. La vida en miniatura de ese día fue un éxito. Séneca nos invita a ser conscientes de la preciosidad de cada día. Nos dice que no vivamos la vida con una actitud de «lo haré mañana», sino con una actitud de «lo haré ahora». El futuro es un misterio. El pasado es un recuerdo. El presente es el único regalo que tenemos. Así que, la próxima vez que te encuentres viviendo el día con indiferencia, detente y recuerda la sabiduría de Séneca. Y pregúntate, ¿estoy viviendo este día como si fuera un ensayo o como si fuera la única función? Porque en el momento en que empiezas a ver cada día como una vida completa, empiezas a vivir de verdad. 37. El hombre que vive con miedo muere cada día. Séneca. Amigos, imaginen por un momento que la vida es un viaje en una nave espacial a un planeta lejano. La nave es su cuerpo y el destino es la vida plena. Pero en lugar de disfrutar del viaje, viven con miedo. Miedo a un meteorito, a una falla técnica, a un fallo en la nave. El miedo es tan grande que nunca se atreven a salir de la nave, a caminar por el nuevo planeta, a explorar el nuevo mundo. Viven toda su vida en la nave y al final mueren sin haber vivido. El sabio Séneca, que nos enseñó a vivir con valentía, nos dejó una de las frases más duras, pero más ciertas que existen. El hombre que vive con miedo muere cada día. Esta frase es una bofetada de realidad. Nos enseña que el miedo no es un simple sentimiento, es un veneno que nos mata lentamente. El miedo nos quita la oportunidad de vivir, de crecer, de amar. Es una muerte en vida. Permítanme un ejemplo. Imagina a dos personas, ambas tienen el mismo sueño, abrir un negocio. La persona A vive con miedo. El miedo a fracasar, el miedo a perder su dinero, el miedo a lo que los demás dirán. Su mente se llena de ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si mi negocio no funciona? ¿Qué pasaría si pierdo mi casa? ¿Qué pasaría si la gente se ríe de mí? El miedo la paraliza,
su sueño se queda en un cuaderno y cada día su alma muere un poco más porque vive sin la pasión y sin el propósito de su sueño. Ahora mira a la persona B. Él también siente miedo. El miedo a fracasar es real, pero en lugar de vivir con él, lo usa como un combustible. Se dice a sí mismo, el miedo no va a dirigir mi vida. Sabe que el miedo es un mensajero, no un amo. Acepta el miedo, pero actúa a pesar de él. El miedo lo hace ser más cauteloso, más preparado, pero no lo detiene. Y al final, su negocio es un éxito, no porque no sintió miedo, sino porque no dejó que el miedo lo matara. Séneca nos invita a vivir sin miedo, no para evitar la muerte, sino para evitar la muerte en vida. Nos dice que el miedo nos roba el presente, el único momento en el que realmente podemos vivir. Es un veneno lento que nos mata de pequeñas dosis de arrepentimiento. Así que, la próxima vez que el miedo te detenga, recuerda la sabiduría de Séneca y pregúntate, ¿estoy viviendo o estoy muriendo? Porque en esa pregunta encontrarás el poder de elegir la vida, de ser valiente, de ser libre. 38. No te preocupes por lo que los demás piensen de ti. Te van a juzgar de todos modos. Epicteto. Amigos, piensen por un momento que la vida es como una gran obra de teatro y ustedes son el actor principal. Mientras actúan, se dan cuenta de que no están solos en el escenario. Hay una audiencia, una multitud de gente que los mira. Y en lugar de enfocarse en su actuación, en su papel, se obsesionan con la audiencia. ¿Les gusta mi actuación? ¿Me aplaudirán? ¿Me juzgarán? El gran filósofo Epicteto, un hombre que entendió que la verdadera libertad no está en la aprobación, nos dio la clave para una vida libre y auténtica con una frase que es un bálsamo para el alma. No te preocupes por lo que los demás piensen de ti. Te van a juzgar de todos modos. Esta frase es una bofetada de realidad a la idea de que podemos complacer a todos. Epicteto nos dice que no puedes controlar lo que la gente piensa. Y lo que es más importante, no deberías intentarlo. Permítanme un ejemplo. Imagina que eres un artista. Has pasado años de tu vida perfeccionando tu arte. Presentas tu obra al público. La persona A, que está obsesionada con la opinión de los demás, se sienta en el escenario y mira a la audiencia. Unos aplauden, otros se quejan, unos se ríen. La persona se siente feliz por los aplausos y se siente herida por las críticas. Su corazón es un péndulo, moviéndose de un lado a otro, dependiendo de la opinión de los demás. Al final, no sabe si su arte es bueno o malo. Su arte no es una expresión de sí mismo, sino un reflejo de lo que la gente quiere. Ahora mira a la persona B, que ha entendido la sabiduría de Epicteto. Él también presenta su arte, pero su foco no está en la audiencia, sino en su propia obra. Sabe que el público va a juzgar y acepta que es parte del juego. Sabe que no puede controlar lo que la gente piensa. Por eso, su atención está en lo único que sí puede controlar, su arte. Se enfoca en la calidad de su trabajo, en la pasión que le pone a cada pincelada. Y si el público lo juzga, no importa, porque él ya sabe que su obra es buena. Epicteto nos enseña que la búsqueda de la aprobación es una carrera sin fin. Siempre habrá alguien que te critique, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, y si tu felicidad depende de que todos te aprueben, nunca serás feliz. Así que, la próxima vez que te encuentres haciendo algo para impresionar a alguien más, o que te sientas herido por la crítica, detente y recuerda la sabiduría de Epicteto y pregúntate, ¿estoy actuando para la audiencia o estoy actuando para mí mismo?
Porque en el momento en que te liberas de la necesidad de aprobación, te liberas para ser la persona que siempre fuiste destinado a ser. 39. La vida es corta y la mayor parte de ella se pierde haciendo nada. Séneca. Amigos, piensen por un momento en la vida como un gran río. El río fluye hacia el mar sin detenerse, y nosotros, en una barca, navegamos por él. Pero en lugar de remar, nos pasamos el tiempo discutiendo con el río, quejándonos del clima o mirando el paisaje sin ninguna intención. Al final, llegamos al mar y nos damos cuenta de que no remamos, no exploramos, no vivimos. El sabio Séneca, que dedicó su vida a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, nos dio una de las verdades más duras, pero más liberadoras que existen. La vida es corta y la mayor parte de ella se pierde haciendo nada. Esta frase es una bofetada de realidad a la queja moderna de que la vida es corta. Séneca nos dice que la vida no es corta. Somos nosotros los que la hacemos corta al desperdiciar el tiempo en cosas que no importan. Permítanme un ejemplo. Imagina a dos personas. Ambas tienen 24 horas en su día. La persona A se queja de que no tiene tiempo. Se pasa 3 horas en redes sociales, 2 horas viendo la televisión sin propósito y 1 hora más en el tráfico. Al final del día, se siente agotada y sin tiempo para sus proyectos personales. Su vida, en su mente, es corta. Ahora, mira a la persona B. Él no tiene más tiempo, pero es consciente de cómo lo usa. En lugar de desperdiciar horas en la televisión, invierte su tiempo en un pasatiempo que le da alegría. En lugar de quejarse en el tráfico, escucha un audiolibro que le ayuda a crecer. En lugar de preocuparse por el futuro, invierte tiempo en un proyecto personal que le da satisfacción. Su vida, en su mente, es larga y plena. La diferencia entre las dos personas no es el tiempo que tienen, sino la conciencia con la que lo usan. Séneca nos invita a ser conscientes de la preciosidad de cada día. Nos dice que no vivamos la vida con una actitud de «lo haré mañana», sino con una actitud de «lo haré ahora». El futuro es un misterio. El pasado es un recuerdo. El presente es el único regalo que tenemos. Así que, la próxima vez que te encuentres viviendo el día con indiferencia, detente y recuerda la sabiduría de Séneca. Y pregúntate, ¿estoy usando mi tiempo o lo estoy perdiendo? Porque en esa pregunta encontrarás el poder de vivir tu vida con intención y propósito. 40. La muerte no nos separa del mundo, sino que nos une a él. Marco Aurelio. Amigos, piensen por un momento en una gota de lluvia. Esta gota cae del cielo y por un breve momento existe como una entidad separada. Se aferra a la idea de ser una gota, diferente de todas las demás. Pero el gran emperador Marco Aurelio, que veía la vida y la muerte como un ciclo, nos dejó una de las frases más hermosas y profundas que existen. La muerte no nos separa del mundo, sino que nos une a él. Esta frase es una bofetada de realidad a la idea de que la muerte es un final, un vacío, una separación. Marco Aurelio nos dice que la muerte es un regreso. Es el momento en que la gota de lluvia vuelve a unirse al río del que vino. Permítanme un ejemplo. Imagina que eres un músico que ha tocado una melodía hermosa. La melodía es tu vida. Has tocado cada nota, has sentido cada emoción. Y cuando la melodía termina, ¿se ha ido para siempre? No, ha regresado a la música. Ha regresado a la sinfonía universal. La melodía ya no es una entidad separada, sino que es parte del todo. Lo mismo sucede con la muerte.
Nuestra sociedad nos enseña a ver la muerte como un enemigo, como una separación. Nos aferramos a nuestros cuerpos, a nuestras identidades, a nuestras posesiones, como si fueran la única realidad. Pero la muerte, nos dice Marco Aurelio, nos libera de esta ilusión. Nos libera para que podamos regresar a la naturaleza, a la energía, al universo del que vinimos. Nos une de nuevo al ciclo de la vida. Cuando un árbol muere, no se separa de la naturaleza. Sus raíces, su tronco y sus hojas se convierten en abono para el suelo. Dan vida a nuevos árboles, a nuevas plantas. Su muerte no es una separación, sino una transformación. Marco Aurelio nos invita a ver la muerte no como un final, sino como una parte del flujo de la vida. Nos invita a aceptar que somos parte de algo más grande, que no somos una entidad separada, sino una parte del universo, y que al final del camino regresamos a la fuente, a la energía, a la vida misma. Así que, la próxima vez que el miedo a la muerte te detenga, recuerda la sabiduría de Marco Aurelio. La muerte no es el final, es el regreso a casa. Y en ese acto de regresar, te das cuenta de que nunca estuviste separado del mundo. Solo estabas en un viaje por él. Hemos llegado al final de nuestra cuarta etapa. Hemos enfrentado a los dos grandes maestros de la vida, el tiempo y la muerte. Hemos descubierto que el tiempo no es un enemigo que se nos escapa, sino un tesoro que se nos presta, y que en la conciencia de nuestra propia mortalidad encontramos la clave para vivir cada día con un propósito y una urgencia que el mundo no nos puede quitar. Hemos visto que, al aceptar el final, nos liberamos del miedo y encontramos la única forma de vivir de verdad. Pero nuestro viaje por la sabiduría estoica no ha terminado. En nuestra última parte, descubriremos la joya de la corona del estoicismo, la verdadera felicidad. Nos preguntaremos cómo, a pesar de las pruebas de la vida, los estoicos encontraban una alegría inquebrantable, y cómo la felicidad no es algo que se busca, sino algo que se cultiva con virtud y con una mente tranquila. Prepárense porque en la siguiente etapa encontraremos el tesoro más grande que la filosofía puede ofrecer: la paz interior.